revelado, el milagro transformador en la visión sagrada de Ezequiel que cambió la historia BI con acento BLICA en el 5º año del exilio de Joacim, rey de Judá, siendo el año 30, el profeta Ezequiel estaba en la ribera del río Quebar. Allí, en medio de la desolación y el lamento del pueblo de Israel, la atmósfera estaba cargada de tristeza. Los exiliados lloraban por la gloria del templo, que ya no era más que un recuerdo en sus corazones, hecho ruinas por las manos del enemigo. La grandeza de la ciudad sagrada se había desvanecido, y con ella, la presencia divina parecía distante. Ezequiel, en su rol de sacerdote y profeta, conocía bien el tormento que envolvía a su nación. Un fuego interior lo consumía, su dolor se entrelazaba con el sufrimiento de su pueblo mientras miraba las aguas del río Quebar fluir, sintió una profunda angustia que, al igual que el agua, parecía interminable. De repente, el cielo se abrió y una luz brillante iluminó el paisaje. Ante sus ojos, unos seres vivientes aparecieron, llenos de ojos por delante y por detrás, y alrededor de ellos, ruedas que giraban incesantemente. La visión era majestuosa, sobrecogedora. El poder y la gloria de Yahweh se hicieron carne frente a él, y en ese momento, comprendió que, aunque Babilonia oprimiera a Israel, Dios seguía siendo soberano sobre todas las naciones. Ezequiel sintió el peso de su llamado, debía llevar un mensaje a aquellos que ya habían perdido toda esperanza. A medida que contemplaba los huesos secos extendidos ante él, se sintió abrumado por la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. ¿Cómo podía llevar un mensaje de vida cuando su pueblo yacía en la desesperación, sumido en la incredulidad? Sin embargo, las promesas de Dios comenzaron a resonar en su corazón. Las palabras del Señor le daban fuerza. Ezequiel estaba llamado a ser el portavoz del divino consuelo. Entonces, la voz del Altísimo resonó en su interior: profetiza sobre estos huesos secos. Con cada palabra que pronunciaba, sintió como su propia fe se avivaba. Huesos secos, oíd la palabra del Señor, así dice Yahweh, he aquí, yo haré entrar en vosotros aliento, y viviréis. Las palabras emitidas con obediencia comenzaron a traer movimiento. Al pronunciar aquellas verdades divinas, los huesos empezaron a unirse, a moverse, a cobrar vida. Era un espectáculo asombroso, la desesperanza daba paso a la esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Los huesos revivieron, y el aliento de Dios insufló fuerza y vida a aquellos cuerpos. Era un milagro fascinante, una manifestación de la divina compasión, y sin embargo, la incredulidad de la multitud que rodeaba a Ezequiel como un pesado velo seguía presente. ¿Creería el pueblo en esta transformación? Aunque los cuerpos estaban vivos, la duda aún acechaba en los corazones de los hombres. La lucha interna de Ezequiel se tornó más profunda. Aunque había presenciado el milagro, la pregunta persistía. ¿Podrían realmente sus corazones endurecidos aceptar la promesa de restauración, la certeza de que su Dios había escuchado sus lamentos? El susurro divino llenaba el aire, mientras Ezequiel tomaba un paso más hacia el cumplimiento de su misión, consciente de que la historia de Israel aún no había llegado a su final. Dios seguía escribiendo su narración de esperanza y salvación. Ezequiel se encontraba en medio de la multitud revitalizada pero incrédula. La vida había regresado a esos cuerpos, y sin embargo, los corazones seguían atormentados por la angustia y la duda. La atronadora voz que había profetizado vida a los huesos reverberaba en su mente como un eco, recordándole la urgencia de su misión. Hombres de Israel, clamó Ezequiel, el Señor ha prometido restaurar a su pueblo y traerlo de vuelta a la tierra que le pertenece. No dejéis que la incredulidad ahogue las promesas de nuestro Dios. Pero la multitud permanecía dividida. Algunos se aferraban a la esperanza, mientras otros murmuraban en voz baja, cuestionando y desafiando lo que sus ojos habían visto. Ezequiel podía sentir la lucha en el aire. ¿Acaso no conoce el Señor el clamor de nuestros corazones? ¿No ha dicho él, yo les devolveré la tierra que se han perdido? Continuó, con la voz cargada de determinación. De repente, la gloria del Señor se alzó nuevamente frente a Ezequiel. La luz que había iluminado el paisaje hacía un momento volvió a resplandecer, y la atmósfera se llenó de la majestad divina.
Entonces, una voz como un trueno emergió de la nube gloriosa: Hijo de hombre, esto es un símbolo de lo que haré con mi pueblo. Así como he hecho que estos huesos vivan, de igual manera, restauraré a Israel a su antigua gloria. El panorama se tornó más claro para Ezequiel, quien sintió que el entendimiento divino se derramaba sobre él como un torrente de agua viva. Los exiliados que una vez habían venerado el templo en Jerusalén, ahora desolados y desgarrados por la pena, recibirían la palabra de consuelo y esperanza. Profetiza y di: yo os restituiré, os sacaré de entre las naciones, os recogeré y os traeré a la tierra que prometí a vuestros padres. Entonces, el profeta comprendió que la restauración de Israel no solo sería física, sino también espiritual. El pueblo debía ser purificado de su incredulidad y endurecimiento de corazón. Como un sacerdote ante el altar, os llamaré a la santidad, dijo. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Colocaré un espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que caminen en mis estatutos. A medida que Ezequiel hablaba, la transformación de la multitud comenzaba a tomar forma. Algunos hombres, con lágrimas en los ojos, levantaron sus palmas al cielo. Sentían el toque de la compasión de Dios acercándose, resonando profundamente en sus corazones, y una chispa de fe comenzaba a brillar en la oscuridad de su desesperación. En ese instante, Ezequiel sintió que eran más que huesos y cuerpos levantados, eran un pueblo que empezaba a creer de nuevo. Pero escuchad, Israel, advirtió, la restauración viene con un precio. Debéis volver al camino de los pactos y a las enseñanzas, pues sólo así hallaréis la plenitud de mis promesas. El viento sopló con mayor fuerza, trayendo consigo murmullos que mezclaban miedo y anticipación. Era el susurro de Dios que se cernía sobre ellos. La certeza de su soberanía se palpaba en el aire. La tierra bendita no solo se os devolverá, sino que os recordaré que hay cosas más allá de lo que ven, dijo Ezequiel. Así como he levantado estos cuerpos, me han de ver restaurar mi relación con vosotros. Pero también se acerca un día de juicio y de cumplimiento de mis promesas que cambiará el destino de todas las naciones. Con estas palabras, Ezequiel sintió que había encarnado no solo un llamado, sino una profecía. La mirada de Dios se posaba sobre su pueblo. El aire electrificado de tensión divina marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Estaba el pueblo listo para atender a su llamamiento. Mientras el eco de las palabras de Ezequiel seguía resonando, el cielo se oscureció levemente, y un profundo silencio se apoderó del lugar. Lo que vendría después era una revelación aún más grande del plan soberano de Dios, que haría temblar no solo a Israel, sino a todo el mundo. El espíritu de Yahweh se movilizaba, y el cumplimiento de las profecías se aproximaba. Aquel silencio reverente, pesado de expectativas, pareció elongarse en el tiempo. Ezequiel sintió el latido de su corazón resonar en el abismo de su pecho, mientras la gloria del Señor se manifestaba con mayor intensidad. De repente, la voz poderosa que había profetizado a los huesos, ahora se dirigía a él de una manera inconfundible: Hijo de hombre, ¿crees que estos huesos pueden volver a vivir? Con un profundo sentido de humildad, Ezequiel respondió: Señor Dios, solo tú lo sabes. Fue entonces que la orden del Creador lo llenó de un nuevo ardor: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Se sintió compelido por esa misma voz divina que despertó a aquellos cuerpos. Con cada palabra, una energía nueva parecía fluir entre la multitud temblorosa. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré nervios sobre vosotros, y haré crecer carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y daré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. El profeta, sintiendo el espíritu resplandecer en cada sílaba, proclamó con mayor fervor. La gente comenzó a reaccionar. Murmullos de asombro y reverencia llenaron el aire, los hombres y mujeres miraban a su alrededor, nerviosos y a la vez expectantes. ¿Era posible que los huesos secos pudieran vivir nuevamente? Sin embargo, el poder de Dios era más fuerte que la incredulidad que había ensombrecido sus corazones por tanto tiempo, y mientras Ezequiel profetizaba, sucedió el milagro. Un temblor se hizo notar, el sonido de un gran estruendo llenó el aire, y los huesos comenzaron a unirse. La multitud observó boquiabierta cómo los huesos se entrelazaban, tomando forma nuevamente. Nervios y carne comenzaron a cubrirlos. En un breve instante, una vasta multitud de hombres y mujeres vivos estaba ante sus ojos. La esperanza había reemplazado la desesperación, pero entonces, el espíritu de Ezequiel la guió hacia la profundidad del mensaje. Son muchos los que están en la casa de Israel, este es el día de su manifestación. ¿Veis lo que el Señor ha hecho?
No solo habéis visto el resurgir de la carne, sino la restauración de un pueblo. Así dice el Señor, los llevaré de vuelta a su tierra. Les devolveré el corazón, y les daré un espíritu nuevo. Las lágrimas comenzaron a fluir cuando muchos sintieron una compasión incontrolable saturarles. La incredulidad se transformaba en fe mientras comprendían la magnitud del poder divino. No solo eran huesos revividos, eran un testimonio del pacto eterno, desplegando las promesas de Dios en sus vidas. El viento del Espíritu sopló, trayendo consigo palabras de consuelo y transformación. Ciertamente el Señor restaurará a su pueblo, repitió Ezequiel, con una voz firme. No seréis olvidados, pues el pacto se mantiene por siempre. La tierra que habéis perdido, el espíritu que habéis deseado, todo volverá a vosotros. En ese instante, algo más penetró en el corazón de Ezequiel. Sentía que la vislumbrada restauración no solo era para Israel, sino que tenía eco para todas las naciones. Escuchad bien, pues el Señor está levantando un estandarte entre los pueblos, advirtió. Las serpientes del pecado serán ahuyentadas, y vendrá un tiempo en que todas las naciones conocerán su gloria. El cielo continuaba cambiando de color, y un augurio de nueva tensión se respiraba. La revelación se acercaba, la visión de Ezequiel había tomado una nueva forma. Los días de juicio y justicia estaban por llegar. Dentro de la bendición había una advertencia: preparaos, oh naciones, pues el juicio será inminente, y mi gloria será derramada sobre la tierra como un torrente. Con este mensaje, la multitud sintió nuevamente el peso de la verdad. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y todo volvería a tener su lugar en perfecta armonía, cumpliendo su propósito eterno. ¿Estaba el mundo listo para lo que estaba por venir? El eco de las palabras de Ezequiel resonó en el corazón de la multitud, la cual, aún atónita por la obra de Dios, comenzó a experimentar una mezcla de temor y esperanza. Así como el Señor ha prometido, continuó Ezequiel con fervor, un espíritu nuevo será derramado sobre vosotros, la tierra será restaurada y conoceréis la grandeza de su nombre. Los rostros de los presentes reflejaban el asombro y la fe despertada, y en sus corazones comenzó a brotar un nuevo fervor. Sin embargo, en medio del júbilo, una sombra de inquietud oscurecía la visión de algunos. Señor, susurró uno de los ancianos, ¿serán suficientes estas palabras para nuestros corazones endurecidos? La voz del anciano, quebrantada por años de sufrimiento y exilio, se alzó entre la multitud, resonando como un eco de siglos de dolor. Ezequiel, sintiendo el peso de la incertidumbre, alzó su mirada hacia el cielo. No temáis, pueblo de Israel. Dios nos ha llamado a la restauración, pero también a la verdad. Examinad vuestros corazones, porque el verdadero resurgir implica un cambio radical en nuestro espíritu. Con estas palabras, Ezequiel se sintió impulsado a compartir la revelación que latía en su corazón, un mensaje no solo de restauración, sino de transformación interior. Mirad, continuó, en Ezequiel 36, 26, el Señor dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el propósito mayor, no solo regresar a nuestras tierras, sino ser transformados en las nuevas criaturas que Él ha prometido ser. El viento sopló nuevamente, y una calma penetrante cubrió el lugar. La multitud escuchó atentamente, como si las palabras de Ezequiel fueran un bálsamo que sanaba las viejas heridas. Pero preparen sus corazones, añadió con gravedad, pues el juicio también se aproxima. La palabra de Dios no es solo un anuncio de esperanza, sino una llamada a la santidad. El Señor no solo está restaurando lo perdido, sino también demandando justicia. Los murmullos de la multitud comenzaron a cambiar a un silencio reflexivo, pues sentían la gravedad del mensaje. Ezequiel los miraba con ojos apasionados. ¿No es esta la letra de nuestro pacto íntimo con Dios? Así como está escrito en Jeremías 31, 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos al recordar las promesas del Señor. La angustia y el sufrimiento comenzaban a ser reemplazados por una renovada certeza de que Dios estaba en medio de ellos, no solo como espectador, sino como su guía y redentor. La fe empezaba a encenderse en aquellos corazones anteriormente quebrantados, pero mientras la esperanza se gestaba, la voz de Dios resonó profundamente en el alma de Ezequiel: Hijo de hombre, hay más que deben conocer. Mira más allá de su restauración, la historia está en desarrollo. Los días de todos vendrán, y la sombra de mi gloria cubrirá no solo Israel, sino a todas las naciones.
Ezequiel sintió un palpable estremecimiento en su interior, pues estas revelaciones llevaban consigo un peso que no podía ignorar. En ese momento, comprendió que el plan soberano de Dios no solo implicaba la restauración de Israel, sino algo aún más grande, la redención de toda la humanidad. «Oh, pueblo de Dios», exclamó con coraje, «la obra de la cruz está por venir. En ella, el sacrificio será suficiente para todos. Habrá un nuevo pacto, y conoceréis al Cordero que quitará el pecado del mundo». Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, una nueva sombra de misterio se deslizó en su corazón. Ezequiel sintió que grandes y oscuros días de prueba estaban por llegar, donde el impacto de esta verdad se manifestaría plenamente. ¿Estaría el pueblo preparado para el costo de la verdadera transformación? El corazón de Ezequiel palpitaba con la urgencia de advertir, mientras contemplaba el futuro. Así, el camino hacia la redención y el juicio se entrelazaban, preparándose para un colapso cósmico de gloria y de gracia. La revelación de la historia en manos de Dios continuaba tejiéndose, y los corazones buscaban la luz en medio de la oscuridad, mientras se aproximaban a lo desconocido. ¿Cómo responderían a la verdad que venía? Ezequiel permanecía en pie, su mirada fija en la multitud, cuya mezcla de temor y esperanza se hacía presente. El viento aún susurraba a su alrededor, llevando consigo ecos de antiguas promesas. «Escuchad bien», continuó con firmeza, «pues este es un tiempo de revelación. Aquellos que busquen al Señor con corazones sinceros lo hallarán, y reconocerán su gloria en todo lo creado». Las palabras de Ezequiel se entrelazaban con el profundo anhelo de su pueblo, que anhelaba ver el cumplimiento de los propósitos de Dios. El Señor ha mostrado su mano poderosa, y como está escrito en Isaías 43, 19, «He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis?». Este es el momento de dejar atrás las cadenas del pasado y caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Un palpable silencio se extendió sobre la multitud, mientras sus corazones anhelaban lo que estaba por venir. Pero también surgían dudas entre algunos, que susurraban entre ellos sobre la dureza de sus corazones y el temor a ser reprendidos nuevamente. Ezequiel, tocando el soporte de la promesa divina, sabía que el camino hacia la transformación no sería fácil. «Ay de los que se resisten al llamado de Dios», exclamó Ezequiel, su voz resonando con autoridad. Al igual que un río que se desborda, la gracia de Dios fluye hacia aquellos que se abren a recibir. Escuchad, pues esta es una advertencia que proviene de lo alto, mejor es caer en el camino de la justicia que en la senda de la desobediencia. Aquellas palabras cayeron pesadas como una roca, llevando la inquietud a los corazones que habitaban en la multitud. Repentinamente, una nube oscura se deslizó en el cielo sobre ellos, y los vientos comenzaron a arremolinarse. Un murmullo de temor recorrió la asamblea. «Esos son los días que se acercan», susurró Ezequiel, sintiendo la angustia de su pueblo. «Días donde la humanidad será confrontada con la verdad y la justicia de Dios. Algunos verán justicia, mientras que otros verán juicio, y es una elección que cada uno de vosotros deberá hacer». En ese momento, un hombre entre la multitud alzó la voz con desesperación. «¿Qué haremos, profeta? ¿Cómo podemos estar listos ante la venida de ese día?». Las palabras de aquel hombre se reflejaban en los rostros de muchos, quienes deseaban saber cómo hacer frente a lo que se avecinaba. «Arrepentíos y volved al Señor», contestó Ezequiel, su corazón latiendo con fervor. He aquí, en Ezequiel 6:30, el Señor nos llama: «Convertíos, pues, y apartaos de todas vuestras ofensas, así no os será la iniquidad causa de ruina. Dejad atrás lo que os ha separado de Dios, permitid que su mano guía os transforme. Él anhela que volváis a su amorosa presencia». La multitud comenzó a contemplar sus propios corazones, y el peso del mensaje tomó forma. Ezequiel sobrellevaba la carga de la verdad, y su alma clamaba por la transformación del pueblo. «Pero hay más», añadió con voz profunda. «Porque el Creador tiene un propósito para cada uno de vosotros, un plan que se cumplirá a través de sus circunstancias. Hay un remanente fiel que Él levantará, y en él se manifestará la gloria de su nombre». Mientras Ezequiel hablaba, las sombras comenzaron a desvanecerse, revelando una luz que parecía surgir de lo eterno. «Mirad de nuevo», instó, el fervor renovado. «En la oscuridad habrá luz, en el dolor, sanidad. Como está escrito en Miqueas 7, 18-19, ¿quién, oh Dios, como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? No retendrás tu ira para siempre, porque eres objetivo de misericordia. Así,
La multiplicidad de la verdad se extendía como fuego, y la duda comenzaba a despejarse de las mentes presentes. El mensaje de juicio se equilibraba con la promesa de redención. El pueblo, sintiendo la urgencia de la transformación, empezó a clamar de corazón, el eco de las súplicas se elevaba hacia el cielo. Sin embargo, dentro del espíritu de Ezequiel, un misterio más profundo surgía, un nuevo pacto está en camino, uno donde el corazón de carne durará para siempre. No olvidaréis estas palabras, pues en la luz de la nueva era, todo se revelará. Y al cerrar sus ojos, vio una visión poderosa, el sacrificio que cambiaría la historia, una esperanza eterna que abrazaría a pueblos olvidados. Oh, preparad, porque lo que no conocéis está por venir, la unión de todas las naciones bajo un solo rey, en cumplimiento de la promesa. La inquietud se intensificó en el aire, mientras el plan soberano de Dios empezaba a urdirse en lo oculto, dejando a todos expectantes ante la revelación de su glorioso propósito. ¿Qué nuevas maravillas traería el futuro? La pregunta aún flotaba en el aire, dándole un matiz de suspenso a la vida misma. El viento aullaba entre las colinas, trayendo consigo el murmullo de las promesas y la advertencia de los tiempos difíciles. Ezequiel, aún lleno de la ardiente convicción de su mensaje, sintió que el peso del cielo descendía más sobre él. Mirad, habló con voz firme y clara, los días de transformación han llegado, pero requieren más que meras palabras, deberán ser acompañados por actos de fe. Porque, como dice el profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. La multitud, aún con la inquietud de la advertencia, comenzó a ser tocada por una oleada de fervor. Sus corazones pulsaban al unísono con la verdad divina, y el clamor de los hombres y mujeres resonaba en lo profundo de su ser. De repente, una llama de esperanza comenzó a encenderse en ellos. Esto no es un tiempo de desánimo, continuó Ezequiel. Es un tiempo de renacer. Tal como está escrito en Ezequiel 36, 26, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Escuchad, porque en este corazón nuevo el amor de Dios será derramado, y la obediencia fluirá como un río. Al pronunciar estas palabras, las cabezas se alzaban, y las lágrimas comenzaban a brotar en algunos. La transformación que Ezequiel proclamaba iba más allá de lo físico, era una regeneración espiritual que despertaba el anhelo eterno en aquel pueblo afligido. Sin embargo, dentro de esta luz hay sombras, advirtió Ezequiel, su voz oscureciéndose mientras su mirada se tornaba seria. No todos abrazarán este regalo divino. Como está profetizado en Oseas 4, 6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Sed diligentes, pues el conocimiento de Dios os protegerá de las artimañas del adversario. No permitáis que la oscuridad os engañe, la resistencia solo traerá juicio. Su advertencia caló hondo en la multitud, y la tensión en el aire aumentó. Un susurro pasó entre ellos, como si cada uno comprendiera que una elección pendía sobre sus almas. Ezequiel sabía que cada hombre y mujer debía confrontar la profundidad de su propia fe. Y he aquí, el Creador está haciendo algo maravilloso, anunció, el fervor de la revelación llenándolo. Él levantará un remanente que, en su fragilidad, será testigo de su gloria. Como las cenizas que brotan tras el fuego, así se levantará la nueva creación. Un murmullo de incredulidad resonó entre algunos, pero el poderoso mensaje comenzó a sembrar esperanza en otros. En estos tiempos difíciles, la palabra de Dios será como un refugio, y aquellos que se acojan a ella hallarán la paz que sobrepasa todo entendimiento, declaró Ezequiel, invocando la promesa de Filipenses 4, 7. En el silencio de nuestras almas, su voz será escuchada, guiándonos y preservándonos. Mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con matices de oro, Ezequiel percibió nuevamente la visión que había contemplado, esa imagen viviente del sacrificio que transformaría a la humanidad. Y pronto, la luz de la verdad brillará en toda lengua y nación, la muerte será derrotada, y la vida eterna descendida de los cielos se manifestará. Con esa afirmación, Ezequiel sintió que una brisa suave le envolvía, como si el mismo Espíritu Santo estuviera presente, preparando los corazones para lo que estaba por llegar. Preparad vuestros corazones, pues una nueva era se acerca. Un pacto eterno va en camino, está a punto de ser revelado. Y así concluyó su mensaje, dejando a la multitud convulsa en el asombro, sabiendo que aquel día marcó el inicio de algo significativo. Sobre ellos, el cielo se tornó oscuro una vez más, como un presagio de lo que estaba por venir.
Pero en medio de la incertidumbre, la pregunta continuaba resonando: ¿aceptarán la promesa que Dios ha ofrecido, o se resistirán a su llamado y quedarán atrapados en la sombra de la desobediencia? La respuesta se entrelazaba en el aire, aguardando el momento revelador que el plan soberano de Dios había destinado. Mientras la multitud se dispersaba, un silencio reverente invadió el ambiente. Ezequiel se retiró un momento a la sombra de un olivo anciano, sintiendo el peso de la misión que había de llevar a cabo. Su corazón latía con fuerza, no solo por el fervor del mensaje, sino por la revelación que había recibido en su espíritu. Era un mensaje que iría más allá de los confines de la tierra de Israel y que, como un eco divino, resonaría en generaciones futuras. Señor, murmuró en su interior, ¿qué es lo que estás por hacer? La promesa de un corazón nuevo, ¿cómo se llevará a cabo? ¿Quién podrá resistir el llamado a la transformación? Mientras meditaba, el viento sopló de nuevo, trayendo consigo un murmullo familiar. Las palabras de Dios comenzaron a fluir en su mente, recordándole las visiones de otras épocas, un valle de huesos secos, que recobró vida a la voz del Creador. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Ezequiel 37, 3. La imagen de ese milagro reverberaba en su corazón, la restauración estaba en el propósito divino. Ezequiel se levantó, su rostro iluminado por la convicción de que el tiempo de la manifestación se acercaba. Seré la voz que clama en este desierto espiritual, se dijo a sí mismo. El mundo necesita escuchar que lo imposible puede hacerse realidad por el poder de Dios. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Ezequiel regresó a la multitud, que, a pesar del asombro, aún permanecía en sus corazones la angustia y la expectativa. Venid, escuchad, clamó con voz potente. El Señor no abandonará a su pueblo. Aquellos que se aferren a su promesa florecerán en medio de la adversidad. Mirad, pues el nuevo pacto se acerca. Al oír esto, las almas de la multitud comenzaron a vibrar. Algunos en sus corazones sospechaban que había una conexión profunda entre el mensaje de Ezequiel y las antiguas escrituras que anhelaban la redención. Como en el días pasados, murmuran unas mujeres entre sí: el Dios de nuestros padres volverá a actuar a favor de su pueblo. ¿Qué se revelará? ¿Acaso está este hombre eligiendo ser la voz del nuevo amanecer? ¿Qué significan estos signos?, preguntó uno entre la multitud. ¿Qué es este pacto nuevo del que habla? ¿Cómo será la restauración que nos promete? Ezequiel se mantuvo firme, su corazón ardiente con la certeza de que su mensaje iba respaldado por el poder de Dios. Recordad las palabras del profeta Jeremías, exhortó, porque él dijo: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Jeremías 31, 31. Preparad vuestros corazones, pues el tiempo se acerca. El eco de su voz se deslizaba entre ellos, colmando de esperanza lo que había estado marchito. Sin embargo, un silencio inquietante se instaló cuando un hombre del fondo gritó: ¿Por qué deberíamos creer en ti? Hemos esperado en vano. La desilusión ha sido nuestra compañera. Ezequiel miró a ese hombre, sintiendo su dolor. No os engañéis, respondió con firmeza y compasión. El hombre no puede cumplir la promesa, mas el Señor sí lo hará. Acontecerá que en los días venideros, el Espíritu Santo será derramado. Aquellos que busquen le encontrarán, y sus vidas serán transformadas más allá de lo que puedan imaginar. Con cada palabra, se acentuaba el desafío y la urgencia: algo divino estaba esperando romper las cadenas. La oscuridad en los corazones de algunos resistía, pero otros buscaban la luz con anhelo. La tensión crecía, y el aire estaba repleto de expectativas, como si la atmósfera misma se preparase para una intervención natural y sobrenatural. Ezequiel entendió que, más allá de sus palabras, había una necesidad de respuesta, una llamada hacia el arrepentimiento. Escuchad, pueblo mío, concluyó, la elección está en vuestras manos. El plan soberano de Dios está en marcha, y pronto, una revelación sobrepasará nuestro entendimiento. La nueva vida y el nuevo pacto están a las puertas de nuestros corazones. ¿Estáis preparados para recibirlos? Mientras sus ojos recorrían las miradas expectantes, supo bien que la respuesta no solo cambiaría sus vidas, sino también la historia misma. Las estrellas brillaban en el cielo, pero la promesa de lo divino brillaba aún más fuerte en el corazón de Ezequiel. La multitud permanecía en un estado de expectación que llenaba el aire con un manto electrizante de ansias y anhelos.
Ezequiel se sintió compelido a ir más allá de las palabras que había pronunciado. La noche se deslizaba como un velo oscuro, y las estrellas se agrupaban como testigos silenciosos del acontecimiento inminente. Un peso sobrenatural lo acompañaba, un llamado a comunicar algo aún más profundo. Se aclaró la garganta y levantó los brazos. Así dice el Señor, no solo les daré un nuevo pacto, sino que también pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31, 33. La declaración resonó como un trueno, haciendo eco en la conciencia colectiva de la multitud. Los murmullos comenzaban a surgir de entre la gente. Había tantísima historia, tanto sufrimiento y anhelo en cada rostro. El largo camino que había atravesado Israel no era solo un viaje físico, sino uno espiritual, impregnado de promesas por cumplir y pactos por restaurar. ¿Cómo puede esto ser?, gritó una anciana con el rostro surcado por las arrugas de los años. ¿Podrán nuestros corazones endurecidos también volver a latir con vida? Hemos sido un pueblo de rebelión y olvido. Ezequiel sintió que la angustia de esa mujer resonaba con la realidad de muchos. El Señor ha prometido una nueva creación, una restauración que no es de este mundo. Como está escrito, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36, 26. Las palabras que salían de su boca parecían tener vida propia, danzando en el aire impregnado con el aliento divino. A medida que continuaba, vio cómo algunas personas se aferraban a la esperanza, mientras que otras se mantenían en escepticismo. Oíd, pueblo de Dios, reclamó con voz poderosa. No se trata solo de un cambio de circunstancias, sino de un cambio del corazón. Seréis transformados de tal manera que ya no diréis, el Señor vive, porque su vida estará en vosotros. Un hombre joven se adelantó, su rostro anhelante. ¿Y qué haremos, profeta? ¿Cómo lograremos que esto sea real en nuestras vidas? Ezequiel sintió la carga del Espíritu y se aproximó a él. Venid aquí y escuchad la promesa del que es fiel. Él ha dicho, y nunca más me recordaré de su pecado ni de su iniquidad. Hebreos 10 y 17. La redención no es una simple eliminación de pecados pasados, sino la invitación al nuevo amanecer. ¿Qué debemos hacer?, preguntaron varios al unísono, esperando el siguiente paso en esta revelación celestial. Convertíos y volveos de vuestros caminos, exhortó Ezequiel humildemente. Si el pueblo de Dios se humilla y ora, Él escuchará desde los cielos y sanará su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. La penumbra que arropaba a la multitud comenzó a disiparse ante el fulgor de la esperanza, mientras contemplaban la posibilidad de un futuro transformado. Sin embargo, en la oscuridad de la multitud, aún quedaban murmullos de duda y desesperación. Un hombre en el fondo gritó, «Nunca hemos visto tal cosa. Las cosas nunca cambian». «Ah, pero ahora se acerca el tiempo», clamó Ezequiel con fervor. «La gloria del Señor se manifestará, no solo en Israel, sino en todas las naciones. El tiempo de la restauración ya está en marcha». Mientras Ezequiel hablaba, el viento comenzó a soplar con una intensidad apasionada, como si todo el universo se preparara para un gran acontecimiento. Ezequiel sintió el poder de Dios fluir a través de él, revelando un hecho asombroso que aún no había compartido. «Escuchad, pueblo. He visto lo que viene, y es glorioso. Un día, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán». Joel 2 y 28, las palabras de Ezequiel resonaban en las profundidades del alma de cada oyente, y las preguntas surgían en sus corazones, ¿qué maravillas traerá el Señor? ¿Están nuestros corazones preparados para el derramamiento del Espíritu Santo? Con el aire lleno de expectativa, el eco de la promesa era claro y atrayente. La historia de Israel estaba a punto de girar hacia un nuevo capítulo, donde la redención y la comunidad con Dios se establecerían como nunca antes. El plan soberano de Dios, oculto por generaciones, comenzaba a desvelarse ante ellos, como un manto de luz que iluminaba los corazones. Estaba claro que lo que estaba por venir desataría un verdadero fervor espiritual, aclarando todavía más el profundo misterio de la redención y su alcance. La multitud, cargada de anhelos y temores, aguardaba, como un campo seco esperando la lluvia. Ezequiel, sintiendo el ardor del espíritu, levantó la cabeza hacia el cielo estrellado, la mirada fija en las constelaciones que parecían palpitar con vida. «Escuchad, oh Israel. El tiempo de la liberación está cerca. El Señor enviará un viento de renovación y expansión. Él ha hablado de un derramamiento que no solo tocará a ciertos hombres y mujeres, sino a todos los que confíen en Él.
En su interior, la convicción se convertía en fuego. Él, que prometió en días pasados, lo cumplirá. Se levantará una generación que no hará más que invocar el nombre del Señor y serán salvos. Hechos 2 y 21. Entre los presentes, un seminarista levantó la mano. Profeta, ¿qué debemos hacer para prepararnos para este nuevo tiempo? ¿Qué seremos? ¿Cuál será nuestra herencia? El sudor brillaba en la frente de Ezequiel mientras él se acercaba, su voz resonando con intensidad divina. Debemos despojarnos de nuestra incredulidad. El Señor demanda nuestros corazones. Convertíos a mí, dice el Señor. Y yo me volveré a vosotros. Zacarías 1, 3. Había un llamado claro, era una invitación a la transformación genuina. Simultáneamente, el eco de una nueva voz interrumpió la atmósfera. Era un maestro de la ley, rígido y dubitativo, que cuestionaba, ¿cómo podemos confiar en la promesa de un Dios desconocido? Han sido años de silencio, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? El aire se volvió pesado ante su desafío, y la multitud contenía la respiración. Pero Ezequiel se mantuvo firme. ¿No habéis leído? Como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 9. Las palabras de Ezequiel estaban impregnadas de autoridad, ante el velo de oscuridad que aún intentaba envolver a algunos. Mientras la noche continuaba desarrollándose, un resplandor comenzó a aparecer lejos del horizonte, como si una puerta en el cielo estuviera a punto de abrirse. Veo lo que viene, exclamó Ezequiel. El tiempo de la asamblea ha llegado. Aquí viene el que fue prometido, un siervo que llevará nuestras iniquidades. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Isaías 53, 4. La profecía tomaba vida, sentían un viento en sus rostros, un viento de cambio. El murmullo de la multitud reverberó. Un joven que había estado escuchando observaba, su alma ardía de deseo. ¿Cómo será ese siervo, profeta? ¿Cuándo le veremos? A medida que Ezequiel respondía, cada ojo miraba con intensidad. Él es el que preparados de corazón verán, el que trae buena nueva a los pobres, libertad a los cautivos, el año del favor del Señor. Isaías 61, 1, 2. Las palabras flotaban en el aire mientras las sombras del desconcierto se disipaban ante la luz de la verdad. Mientras la noche alcanzaba su punto culminante, de repente un girar del viento sacudió la multitud, como si un portal celestial se abriera a su alrededor. Oh Israel. Este es solo el principio. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Isaías 43, 19. Ezequiel se dio cuenta de que la visión de un futuro glorioso no solo pertenecía a un nuevo pacto, sino al cumplimiento de la promesa de un Redentor que cambiaría la historia para siempre. Y así, el profeta concluyó, su voz resonando con el poder omnipotente de Dios: el hombre será transformado, y lo que parece imposible será posible. Cree en el Señor, porque Él tiene un plan que no se ha revelado por completo. Haced espacio, porque el tiempo se acerca. A lo lejos, aquello que no hemos visto, la gloria de Dios, se manifestará en sus vidas, tal como está escrito: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal. Jeremías 29, 11. La multitud, arrebatada por la expectación y asombro, no solo aguardaba el cumplimiento de las promesas, sino que se disponía a hacer parte de su cumplimiento en la historia. ¿Podrían aquellos corazones endurecidos ser tocados por el Espíritu? El misterio continuaba. En la distancia, un eco resonante parecía acercarse: las puertas del cielo están abiertas, la restauración ya está aquí. Pero, ¿estáis listos para recibir la revelación de su gloria? La noche aún guardaba secretos profundos. Y así, en el clamar de Ezequiel, la atmósfera se tornó eléctrica. El silencio reverente daba paso a murmullos inquietos, mientras la multitud contemplaba el horizonte, donde las primeras luces de un nuevo amanecer comenzaban a asomar en el firmamento. Con ojos húmedos y corazones palpitantes, la gente, por fin, empezó a comprender que no estaban simplemente oyendo palabras vacías, sino el eco de la promesa de Dios resonando con fuerza. Lo que está por venir es mayor de lo que jamás han imaginado, continuó Ezequiel, su voz firme y apasionada. El Señor no ha olvidado a su pueblo. En este tiempo de restauración, Él levantará un remanente que honrará su nombre en medio de las naciones. La tierra que les prometió florecerá nuevamente, y con ella, el Espíritu del Altísimo será derramado sobre todos los corazones que se arrepientan y se vuelvan a Él. Al escuchar esto, algunos comenzaron a llorar.
Eran lágrimas de arrepentimiento y de anhelo, lágrimas que derramaban el peso de años de sufrimiento y de distancia del Señor. La fe perdida empezaba a renacer como un brote verde en un campo marchito. Venid. Escuchen a su Dios, suplicó Ezequiel, porque su amor es eterno y no hay pecado que no pueda perdonar. Les dará un corazón nuevo, y pondrá su espíritu dentro de ustedes. En este momento, mientras Ezequiel hablaba, un viento suave pareció atravesar la asamblea, trayendo consigo una sensación de paz indescriptible, y algo dentro de la multitud empezó a liberar un clamor unificado de adoración. Amén. Amén, resonaron voces al unísono, mientras algunos se arrodillaban, otros levantaban sus manos, y muchos lloraban de alegría. Era un intercambio de esperanzas y vidas, un deseo ferviente de alcanzar el propósito divino que Ezequiel había proclamado. Pero, escuchen, añadió Ezequiel, en un tono más grave. No es solo un corazón nuevo lo que el Señor ofrece, sino una relación transformada. Él quiere que caminemos en su verdad. Escuchad su voz y no endurezcáis vuestros corazones. Porque hay un juicio que se avecina, y el tiempo para la elección es ahora. La advertencia gravitaría en la atmósfera como un recordatorio constante del amor y la justicia de Dios. Mientras la multitud absorbía cada palabra, un joven se levantó del grupo, lo que representaba el eco de una generación hambrienta de cambios y respuesta. ¿Cómo podemos responder, profeta? ¿Qué debemos hacer para vivir en esta nueva vida? Ezequiel sonrió, sintiendo la esperanza renacer. El primer paso es el arrepentimiento, como está escrito en el libro de Hechos 2 y 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la promesa, un nuevo comienzo, nueva vida, y un pacto eterno. Hoy es el día de la salvación. La multitud, tocada por la verdad de sus palabras, comenzó a acercarse. Algunos se abrazaban, otros lloraban de gozo. La unión espiritual que se formaba era palpable, y los corazones comenzaban a latir juntos en una sinfonía de fe. De repente, el cielo se iluminó con una luz radiante, bañando el lugar con una gloria sobrenatural. Era la culminación del mensaje, la confirmación de la presencia divina que prometía estar entre ellos. El cielo y la tierra se unieron en un momento que superaba toda explicación. Esto es solo el comienzo, exclamó Ezequiel, sintiendo que su corazón estallaba de alegría. El Espíritu de Dios vendrá sobre aquellos que le buscan, y juntos, llevaremos su luz a las naciones. Seremos un pueblo que exalta su nombre y es testigo de su gloria. Con esa declaración, las llamas de fervor estallaron entre el pueblo, y el espíritu de adoración ascendió como una ofrenda agradable ante el Señor. Los ecos de alabanza se elevaban, resonando con la certeza de que un nuevo pacto había sido comenzado y que toda duda había sido ahogada en la profunda y abrumadora gracia de Dios, y así, en medio de aquel campo junto al río Quebar, se gestaba una transformación que no solo impactaría a Israel, sino que traería esperanza a todos los que confían en el Señor, desde generaciones pasadas hasta generaciones venideras. La historia había dado un giro profundo, no solo hacia adelante, sino hacia la eternidad. Ezequiel observó a la multitud con alegría y gratitud. Había cumplido su misión, y sabía en su corazón que la palabra de Dios nunca regresaría vacía. Aquella noche, un espíritu renovado de fe apareció en cada alma presente, encendiendo la llama de la esperanza. El verdadero milagro no era solo la vida de los huesos, sino la renovación de corazones y el anuncio de un futuro glorioso. La luz de un nuevo día se vislumbraba en el horizonte. Mientras Ezequiel y el pueblo adoraban, la comunidad se preparaba para lo que el Señor estaba por hacer no solo en ellos, sino a través de ellos, abriendo un camino hacia la salvación y la restauración, un faro de luz en medio de las naciones. La historia de Ezequiel terminó aquí, pero la obra de Dios acababa de comenzar. Escucha atentamente. Este es el momento de hacer un compromiso con la palabra del Señor. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Da like ahora para alimentar el algoritmo y compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de transformación. Deja tus reacciones y reflexiones en los comentarios, porque solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.